Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. A buen seguro que si tienen jardín en su casa o bien han tenido que buscar un cortacésped para decentar ese jardín, pues habrán pensado y sobre todo les habrán surgido dudas sobre qué máquina comprar. Actualmente en el mercado podemos encontrar diferentes opciones, podemos encontrar de batería o eléctricos, de gasolina o incluso ya lo último de lo último en cuanto a tecnología, que son los robots cortacésped. Hoy hemos querido, con los expertos de Apensa, conocer exactamente cuáles son las diferencias entre unos y otros, y hemos citado a Rubén y a Laura, los gerentes de esta empresa colmenareña, expertos en la materia, para que nos arrojen luz sobre estos temas. Así que a los dos bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, como decimos, en Apensa tenéis de todo, pero también lo más nuevo podemos encontrar desde cortacésped de batería, gasolina, eléctricos y por supuesto estos robots. ¿Cuáles serían, Laura, la diferencia entre unos y otros y sobre todo qué aporta unos y otros? Sí, pues mira, a ver, nosotros siempre decimos que no hay una máquina ideal, sino que siempre tenemos que aconsejar lo que el cliente necesite, ¿vale? O como tenga su jardín, o los metros que tenga y demás. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, los cortacésped de gasolina, que sí que es verdad que son más versátiles, pero tienen más mantenimiento y a la larga, pues al final son un poquito más costosos. Ajá. Tenemos también los eléctricos, que menor ruido, menos averías, pero tenemos un cable, que hay que tener cuidado, que no pasemos por encima y lo cortemos. Los cortacésped de batería, pues al final nos ahorramos ese cable, nos ahorramos los ruidos y al final también es más fácil de almacenar. Y luego tenemos los robots cortacésped, que eso es ya la crème de la crème. Y ahí sí que es verdad que, bueno, pues dependiendo cómo esté el jardín y la inversión que el cliente quiera hacer en su tiempo. Ajá. Muy bien, bueno, pues ya tenemos varias opciones. Hemos sabido un poquito que, claro, depende de nuestras circunstancias diversas, bueno, pues podemos elegir uno u otro. Por cierto, me ha llamado la atención porque en casa tenemos un cortacésped eléctrico de cable. ¿Ves? No les vamos a decir los problemas que nos ha dado alguna vez por algunas cuestiones, no es cuestión de entrar en materia, pero me ha llamado la atención lo de los robots. ¿Existen ya robots que nos cortan el césped? Y van solos, sí. Ajá. Es lo último de lo último, claro. Lo último de lo último. Y por cierto, dentro de esos robots, una de las marcas es Crex, ¿no? Que es sí, de las más conocidas. Incluso patrocinadores del Real Madrid. Eso es, sí. Muy bien. Bueno, ¿y estos robots exactamente por qué es diferente esta marca? Sí, pues porque está a la vanguardia de la tecnología. Funcionan, bueno, tiene varias versiones. La versión de cable, hay muchas marcas que lo llevan, sobre todo las económicas, pero esta tecnología que aportan ellos va por satélite. Ajá. Al final tienen una precisión y luego aparte los robots de cable siempre van un poco al tuntún, se chocan con el cable, vuelven, al final va como el rumbo de casa. Sin embargo, al ser guiados por un satélite van haciendo un patrón de corte, como si fuera un cortacésped normal. Ajá. Y eso hace como un corte mucho más bonito, más eficiente y al final más visual, más bonito. Bueno, antes con Laura nos ha comentado exactamente, bueno, algunos aspectos de los diferentes tipos de cortacésped, ¿no? Pero vamos a insistir en cuáles serían los pros y los contras de cada una de estas opciones. Rubén. Bueno, pues la ventaja de un cortacésped de combustión, dijéramos, al final es la versatilidad cuando haces muchísimos metros. Al final un jardinero que está 6 horas, 8 horas cada de jornada de trabajo, con batería tendría que hacer una inversión bastante grande para dar su autonomía. Pero también de cara a un particular, al final no es lo más rentable. Aunque sean económicos relativamente, llevan mucho mantenimiento, tienes que cuidarlos en el almacenaje, tienes que saber arrancarlos, o sea, tienen más problemas. Sin embargo, un eléctrico son los más económicos para jardines pequeñitos, adosados hasta X metros, y son al final una idea buena, pero al final depende de un cable, que tienes que andar detrás de él, no cortarlo, cuidarlo. Eso es. Y luego están los temas de batería, que es un poco una versión entre los dos. Ajá. Tienes la versatilidad de uno de combustión, entre comillas, como no lleva cable, pero es más eficiente y más sencillo. ¿Y en cuanto a los robots? Los robots, pues eso ya es rizar el rizo. Al final si valoras el tiempo, como ha dicho Laura, pues es la mejor idea, la mejor opción
Si dijéramos que quieres tener siempre un CP perfecto, eso se puede programar para que trabaje 24 horas 7 si quieres. Eso sí, requiere un chequeo, entiendo, como es alta tecnología, un chequeo anual, ¿no? Bueno, un chequeo de mantenimiento. El mantenimiento al final es mantener las cuchillas de corte y comprobar que todo esté en orden. Pero al final no tiene casi mantenimiento. En otras ocasiones que os hemos tenido por aquí, hemos sabido que trabajáis tanto para particulares como para profesional. ¿Qué nos podéis contar al respecto de los cortacésped? Pues bueno, de los cortacésped y bueno, en el tema de las baterías en general, ahora que estamos promocionándolo mucho, los particulares cada vez son más los que se animan por el tema, pues eso es lo que hablamos de los mantenimientos, que es súper fácil, tienes la batería cargada, lo pones, das un botón y te despreocupas de todo. Y también en el tema de los profesionales, cada vez son más los que también se animan a probar el tema de la batería por todas las restricciones que al final están sufriendo por los ruidos, las contaminaciones y demás. Entonces, donde entramos nosotros es en que estamos ayudando a esas empresas a poder hacer la transición a la batería, ¿vale? Para que al final pues toda esa inversión, todo ese cambio sea lo más eficiente y lo más rentable para esas empresas. Al final van a tener que pasar, tarde o temprano todos se van a tener que pasar a la batería. Entonces, otro asunto que me surge y que os quería preguntar, claro, porque podemos comprar estos robots por internet o en una gran superficie, pero ¿qué riesgo corremos si nos decantamos por esta opción? Pues que te llegue en una caja y que tengas que buscártelas tú para montarlo, para instalarlo, para todo. Entonces, bueno, nosotros en Apensa todas las máquinas las damos montadas, probadas con el cliente, incluso también damos un pequeño curso de manejo y de cómo funciona. Y en el tema de los robots, bueno, pues se tiene que hacer primero se ve cómo está orientado el jardín, Rubén va a hacer una valoración y luego pues te ayuda, pues eso, te lo instala, te indica cómo se funciona con la aplicación y cualquier problema siempre vamos a estar al otro lado del teléfono. O en la tienda, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es una de las ventajas de un servicio postventa. Es decir, desde que nos surge la idea de comprarnos, vamos a la tienda, nos solventáis dudas, planteamos, bueno, pues yo tengo un jardín más grande, más pequeño, yo tengo una urbanización, he venido en nombre del resto de vecinos, quiero que me hagas un presupuesto, hasta prácticamente la instalación, es decir, lo único que Rubén no hace es ir a cortar el césped, él mismo. Me ha tocado alguna vez. Alguna vez, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Que tanto vendéis como asesoráis, pero acompañáis y también tenéis esa parte del servicio de atención técnica, ¿no? Que también lo complementáis todo para una mejor experiencia de compra. En cuanto a precios, ¿por dónde estamos? Porque habrá gente que ya que esté diciendo, pues mira, yo me lo estoy planteando. ¿Por dónde estaríamos en cuanto a precios? Pues depende. En cuanto a económico, lo más económico siempre va a ser un cortacésped eléctrico. Si hablamos para extensiones pequeñas. Tenemos desde 80, 90, 100 euros, de ahí para arriba depende de los metros cuadrados. Luego ya la gasolina, pues los hay con tracción, con diferentes características que lógicamente encarecen el precio. Y luego ya los robots, que los robots, pues a partir de 400 y poquito, tenemos robots para 500 metros cuadrados. De cualquier manera, siempre tenemos que pensar que no es un gasto, que es una inversión, ¿no? Porque es la máquina que nos va a permitir tener el jardín en perfecto estado para poder disfrutarlo con amigos, con familia. Siempre ¿no? a punto. Y en cuanto a ahorros, también tenemos que pensar en eso, ¿no? Que también puede haber un ahorro real y demás. Eso es, en la electrificación, tanto sea eléctrico como sea de batería o sea un robot, al final a la larga siempre va a ser mucho más rentable que una máquina de combustión por mantenimientos. Tienes un mantenimiento porque al final hay que comprobar que corte bien, que los sensores funcionen, que las alturas, que todo esté en orden, pero al final el mantenimiento es mucho más sencillo. Muy bien, bueno, pues ya hemos tenido varios consejos de los expertos en maquinaria de jardín de Apensa. Recordamos que están en la calle Prado de las Banderillas número 7, nave 5, en el polígono La Mina de Colmenar Viejo. Sabemos que nos podemos acudir hasta allí, ¿no? Y nos vais a asesorar, pero también tenemos otros canales para poder contactar con vosotros. Pues sí, tenemos el teléfono, que bueno, es el 91 846 1666, un canal WhatsApp donde nos puede
pues mandar consultas o preguntar, oye, tengo este jardín, ¿qué me puede recomendar? O estoy interesada en un robot, y podríamos ir a ver, o sea, para cualquier tema estamos en el WhatsApp, que es el 616 14 54 81. Y que bueno, que entienda que estamos deseando recibirles aquí a los vecinos de la Sierra Norte. Y sobre todo, pues aportarnos libertad, ¿no? Porque estas máquinas están para darnos libertad, ¿no? Que estemos el tiempo justo, adecentando el jardín y luego ya poder disfrutarlo sin encontrarnos con problemas, porque no están adecuadamente colocadas, porque nos han surgido algún problema, etcétera, etcétera. Hemos hablado con Rubén, con Laura, gerentes de Apensa. Muchas gracias por habernos traído estos consejos que nos van a servir en el día a día para disfrutar del jardín. Gracias a los dos. A vosotros, gracias.